La doctrina de la Iglesia que toca el tema del control de nacimientos, en primer lugar hay unos textos anteriores a la Humane Vitae. El texto de la Cástico Nubi que se refiere a la función de los sacerdotes como confesores. En virtud de nuestra suprema autoridad y cuidado de la salvación de las almas de todos, señalo, después volveremos sobre esto, las expresiones del Papa que hay que tener en cuenta, en virtud de nuestra suprema autoridad. Amonestamos por consiguiente a los sacerdotes confesores y a los demás que tienen cura de almas, que no consientan que los fieles a ellos encomendados vivan en error acerca de esta gravísima ley de Dios, y mucho más que procuren mantenerse ellos mismos inmunes de falsedades de esta índole, ni por concepto alguno contemporicen jamás con ellas. Si un confesor o pastor de almas indujere él mismo, Dios nos libre de ello, a tales errores a los fieles a su cargo, ya con su aprobación, ya con un doloso silencio, sepa que él habrá de rendir estrecha cuenta a Dios, juez supremo de la traición a su ministerio. Considere que fueron dichas para él aquellas palabras de Cristo: son ciegos y guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Esto es algo francamente como para tenerlo en cuenta y meditar. Pero todo esto como introducción, volveremos sobre el tema al hablar de la Humane Vitae. Traición a su ministerio. La Cástico Nubi, no tengo el nombre. El Papa Pío XII, en 1951. Sería mucho más que una simple falta de disposición para el servicio de la vida si el atentado del hombre no fuera solo contra un acto singular, sino que se atacase al organismo mismo con el fin de privarlo por medio de la esterilización, vasectomía o ligación de trompas, de la facultad de procrear una nueva vida. También aquí tenéis para vuestra conducta interna y externa una clara norma de las enseñanzas de la Iglesia. La esterilización directa, esto es, la que tiende, como medio o como fin, a ser imposible la procreación, es una grave violación de la ley natural y por tanto ilícita. También Pío XII, nuestro predecesor de feliz memoria, proclamó de nuevo solemnemente la ley fundamental del acto y las relaciones conyugales. Esta prescripción sigue en pleno vigor hoy como ayer, y la misma será también mañana y siempre, porque no es un simple precepto de derecho humano, sino la expresión de una ley natural y divina. El Papa Juan XXIII, en la encíclica Mater et Magister, en esta materia hacemos una grave declaración: la vida humana se comunica y propaga por medio de la familia, la cual se funda en el matrimonio uno e indisoluble, que para los cristianos ha sido elevado a la dignidad de sacramento. Y como la vida humana se propaga a otros hombres de una manera consciente y responsable, se sigue de aquí que esta propagación debe verificarse de acuerdo con las leyes sacrosantas, inmutables e inviolables de Dios, las cuales han de ser conocidas y respetadas por todos. Fue en tiempo Juan XXIII cuando, con la aparición de la píldora, algunos aparecieron como poniendo en duda el tema que si podía cambiar la doctrina de la Iglesia, que si esto se prestaba un nuevo enfoque, que si había distintos elementos. Y ese fue el momento trágico, porque el hecho de que el Papa nombró una comisión, que después Pablo VI la amplió, para estudiar el tema, hizo que muchos actuaran como si la cosa hubiera sido puesta en duda. Sin embargo, en ningún momento los papas dijeron no, mientras se lo esté discutiendo, esto queda libre. Incluso el concilio señala la obligación de ir por los caminos que la Iglesia marca. Hemos visto algunos de los textos en la Gaudium et Spes. El Papa Pablo VI, al Colegio de Cardenales, 23 de junio del 64, les decía: pronto pues daremos sus conclusiones, es decir, las de la comisión, en la forma que más adecuada se considere según el objeto tratado y el fin perseguido.
Pero entre tanto, digamos francamente que hasta ahora no tenemos motivo suficiente para considerar superadas y por esto no obligatorias las normas dadas por Pío XII al respecto. Por tanto, deben ser consideradas como válidas, al menos hasta que en conciencia no nos sintamos obligados a morir. En un tema de tanta gravedad parece oportuno que los católicos estén dispuestos a seguir una única ley, la que la Iglesia autorizadamente propone. Parece por tanto oportuno también recordar que nadie por ahora ha de arrogarse el pronunciarse en unos términos que no concuerden con la norma vigente. Sin embargo, fue un momento de gran desparramo. Todo el mundo daba por descontado que la doctrina iba a cambiar y por lo tanto los curas sobre todo se apresuraron a absolver lo que antes no absolvían o a declarar lícito lo que no podían hacer. Pero la orientación clara del Papa fue esta. Lo mismo en el 66, la enseñanza de la Iglesia Católica en este dominio, el Papa, los periodistas, octubre del 66, permanece siempre válida. No se puede decir que exista en el intervalo un estado de duda. Pablo VI, en octubre del 66, a los ginecólogos italianos. La enseñanza dada hasta ahora por la Iglesia debe ser fiel y generosamente observada. No se puede considerar que no obliga más, diciendo que el magisterio se encuentra hoy en duda. Es decir, que el crear un estado de duda o la idea de que la doctrina cambia fue culpa principalmente de los curas confesores y de los medios de difusión. Pero en ningún momento la Iglesia actuó como para que eso pudiera darse o considerarse en estado de duda. Cuando el Papa publica la encíclica, 25 de julio de 1968, fue como una bomba de tiempo. Todo el mundo esperaba, la mayoría de la gente esperaba lo contrario. La comisión de técnicos, expertos, moralistas, etcétera, había dado, al no poder ponerse de acuerdo, dos documentos. Uno, dado por la mayoría, que aconsejaba un cambio en la doctrina. Otro de minoría que mantenía la doctrina tradicional. Eso evidentemente, eso trascendió. A veces uno puede dudar de la buena fe en esas cosas. Trascender era casi obligarlo al Papa. Sin embargo, el Papa, mantuvo la doctrina tradicional. Es decir, la Iglesia no es una democracia. Y la función que tienen los grupos de expertos no es una función magisterial. Ni las opiniones de los teólogos, ni las opiniones de los expertos son magisterio, aunque a veces se la quiera tomar así. El Papa no está obligado por los votos de la mayoría, como no está obligado por el sínodo, como no están obligados los obispos por los consejos consultivos o por las decisiones de las conferencias episcopales que ellos no hayan aceptado o con las cuales no se hayan comprometido. La Iglesia no es una democracia, no obliga la opinión de la mayoría de los teólogos, tampoco. Es algo instrumental, consultivo. Y yo diría al revés, el hecho de que el Papa, a pesar de que la mayoría de la comisión aconsejaba un cambio en la doctrina, sin embargo él haya mantenido la doctrina tradicional, no solamente no debilita el valor de la encíclica, sino al contrario, lo refuerza. Tiene que haber tenido como pastor y como maestro motivos mucho más graves el Papa para no seguir la opinión de la mayoría de los peritos. El someterse a los peritos es lo que hace. Decía uno una vez que las conferencias episcopales están a veces enfermas de peritonía, de graves enfermedades, sobre todo cuando los obispos, que son todos doctores, pero a veces en teoría y no tanto en la práctica,
sienten un cierto complejo de inferioridad delante de las opiniones de los peritos o de los teólogos. Y los peritos y los teólogos presionan, sobre todo a través de los medios de difusión, de tal manera que hace que para ellos los obispos son simples transmisores de sus opiniones. Antes de entrar en el tema de la encíclica, una referencia precisamente a este valor de magisterio. Recordamos para esto, en relación con el número 4 de la encíclica que señalaremos después, lo que dice Pío XII en Humani Generis. Ni hay que creer que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de suyo el asentimiento, por razón de que los romanos pontífices no ejercen en ellas la suprema potestad de su magisterio, pues son enseñanzas del magisterio ordinario, cual también valen aquellas palabras: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y la mayor parte de las veces lo que se propone e inculca en las encíclicas ya por otras razones pertenece al patrimonio de la doctrina católica. Y si los sumos pontífices en sus constituciones de propósito pronuncian una sentencia en materia disputada, es evidente que según la intención y voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión no se puede tener ya como materia de libre discusión entre los teólogos. Esto vale para la humanidad. Hay que distinguir aquí una cosa: es que una doctrina sea discutida de hecho, la de los manevites de hecho lo es, y otra cosa es que sea discutible de derecho. De derecho en la Iglesia no es materia discutible. Lo mismo Lumen Gentium número 25a. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, en materias de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo dado en nombre de Cristo y deben adherirse a él con religioso respeto y obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento, de modo particular ha de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra. De tal modo se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él según su manifiesta mente y voluntad, que se colige principalmente ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decir. Como veremos, estas tres cosas le dan a los manevites un gran peso. Índole de los documentos es una encíclica que, conclusión de un estudio llevado a lo largo de años, frecuente proposición de la misma doctrina, la Iglesia siempre propuso la misma doctrina. La discusión intraeclesial fue cuestión de no hace muchos años, y la forma de decirlo señalaremos las expresiones del Papa. El Papa Juan Pablo II a los obispos de Austria, 19 de junio del 87. Las coordenadas esenciales para esta tarea, protección y formación de las familias cristianas, se hallan expuestas de forma vinculante en la exhortación apostólica familiar y consorcio. En ella se asumen y desarrollan las posiciones sobre cuestiones de moral sexual y matrimonial adoptadas por Pablo VI según toda la tradición de la fe en la encíclica Humana Vitae. No se puede dudar de la validez de las normas morales allí expuestas, aunque sea comprensible que cuando apareció la encíclica se manifestase cierta desorientación, reflejada incluso en algunas declaraciones episcopales. El desarrollo posterior de los acontecimientos ha demostrado cada vez con mayor énfasis la intrepidez profética de las orientaciones de Pablo VI, que estaban animadas por la sabiduría de la fe, es decir, por algo más que las opiniones de los teólogos. Se ve cada vez más claramente que resulta insensato querer superar el aborto fomentando la contraconcepción. La invitación a la práctica de la contracepción como una forma supuestamente inocua de la relación recíproca de los sexos no constituye solo una negación solapada de la libertad moral del hombre,
sino que fomenta además una comprensión de la sexualidad despersonalizada y orientada únicamente al momento pasajero. Así se da Pablo, en definitiva, a la mentalidad que está en el origen del aborto y de la que ésta continúa nutriéndose. Por otra parte, no desconoceréis ciertamente que en los métodos más recientes, según lo comentábamos el otro día, los límites entre contracepción y aborto son muy difíciles de precisar. Las cosas que dice es que la mentalidad contraceptiva no solamente no elimina el aborto, argumento que a veces se usa para eliminar el aborto, bueno, es un mal menor aunque sea la contracepción, pero el problema está que a eso han llegado los que difunden los métodos anticonceptivos. El único método anticonceptivo seguro es el aborto, porque los otros fallan, y cuando fallan se recurre al aborto. Y ya hay una mentalidad de rechazo a la vida que lleva a la mentalidad de atentado a la vida. Es cierto que la gravedad es distinta, pero las dos cosas están mucho más íntimamente relacionadas. Pero lo que importa aquí es que, hablando de los manevites, según toda la tradición de la fe, no se puede dudar de la validez de las normas morales allí dispuestas. Y habla de cierta desorientación reflejada incluso en algunas declaraciones episcopales. Hay un librito publicado por el padre Marcelino Salva, las conferencias episcopales y los manevites, donde trae las declaraciones de algunas conferencias, ciertamente la francesa, no recuerdo ahora bien cuáles otras, pero ciertamente de la francesa, que tenían una interpretación y una doctrina errónea que falsificaba la encíclica. Conviene saberlo porque a veces por ahí todavía aparece, cuando se discute el tema, algunos sacerdotes dicen, bueno, pero los obispos franceses dijeron que. El Papa claramente ha hablado de la desorientación de algunas declaraciones episcopales, muchas individuales, pero incluso 3 o 4 conferencias episcopales en su conjunto, que no son infalibles. Los manevites no se presenta ciertamente como un acto de magisterio extraordinario, pertenece al magisterio ordinario. Sin embargo, tiene un cierto aspecto de solemnidad. Sigue a toda una expectativa de la Iglesia y un profundo estudio. El lenguaje del Papa lo señalaremos después. Y ciertamente, como dice aquí, responde a toda la tradición de la Iglesia. Hay 2 argumentos con los cuales yo me animaría a afirmar que, aun cuando no comprometa, digamos, como acto extraordinario la doctrina de la Iglesia, sin embargo, por la continuidad del magisterio, la unanimidad en una misma doctrina, se juega de alguna manera aquí la infalibilidad de la Iglesia. Hay 2 argumentos que a mí me convencen de eso. El primero me lo dio mi madre una vez. Era cuando se estaba discutiendo el tema y, como digo, toda la opinión pública manejada por los medios de difusión y la actitud de los sacerdotes daba la impresión de que la doctrina cambiaba. Yo todavía no había estudiado moral, aunque era seminarista ya, y recuerdo que un día mi hija me dice, che, ¿te parece que el Papa va a cambiar la doctrina en este tema de anticoncepción? Mira, no sé, digo, pero no entiendo mucho, pero como viene en la mano me parecería que sí. Y mi madre se puso seria y me dijo, pero puede ser que la Iglesia nos haya exigido tanto que se haya equivocado. Y entonces en ese momento yo dije, no puede ser. Y quedé internamente convencido de que la doctrina no iba a cambiar, de modo que para mí la aparición de los manevites no fue una sorpresa. Y no lo digo por el caso particular de mi madre, sino que lo digo como una cosa que no se fuera la expresión. ¿La expresión de qué? La expresión de miles y cientos de miles de matrimonios católicos que, porque la Iglesia oficialmente le enseñaba que esto es pecado, y bueno, tuvieron en su vida matrimonial un montón de esfuerzos, un montón de sacrificios. Y digámoslo concretamente, muchas madres católicas arriesgaron e incluso dieron su vida por cumplir lo que la Iglesia le enseñaba. Recuerdo que me lo decía otra madre de un sacerdote, al cual yo le prediqué la primera misa, una mujer de campo, muy simple, muy sencilla, pero con un gran sentido común de fe. Y me contaba, dice, un día el médico nos dijo, no mamá,
señora, usted no puede tener más hijos. Entonces lo conversamos con el viejo y dijimos, ¿qué hacemos, viejo? ¿Nos arriesgamos o nos ponemos mal con Dios? Y el viejo dice, ¿cómo nos vamos a poner mal con Dios? Nos arriesgamos. Y me dijo, hoy tengo el premio de eso. Por donde me di cuenta que ese sacerdote había nacido porque la madre decidió arriesgarse y no ponerse mal con Dios. Le salió bien, pero podía haberle salido mal. O sea, podía haber sido un embarazo complicado, podía haber sido mal. Y bueno, yo creo que cuando la Iglesia a lo largo de siglos exige un esfuerzo moral a los católicos, y ese esfuerzo moral se lo exige bajo peligro de condenación, o sea, señalando esto no se puede, esto es pecado mortal, y ese esfuerzo moral significa una enorme cantidad de sacrificios y significa posiblemente hasta la muerte, en un momento la Iglesia no puede decir, disculpen, nos equivocamos. Es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, no solamente en este tema. Alguna vez lo decía discutiendo del cambio de posición con el marxismo. Si la Iglesia en un momento dijo el comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede aceptar ninguna colaboración si se quiere, etcétera, etcétera, y hubo millones de católicos que se lo tomaron en serio, y hubo miles de católicos o cientos de miles que entregaron su vida por eso, la Iglesia no puede decir, disculpen, nos equivocamos. Y sobre todo, no se lo puede decir a los muertos. Eso es una cosa muy seria. La sangre que se derrama es una cosa muy seria. ¿Se puede decir lo mismo del celibato sacerdotal, o sea, en cuanto a que... Mira, no es exactamente lo mismo porque la Iglesia, incluso teniendo el celibato, señala, como indicamos al hablar de la virginidad, que no pertenece a la esencia del sacerdocio. Pero de alguna manera tiene peso, ¿no? Esa tradición. No es lo mismo que en una cosa que la Iglesia dice, no, esto es absolutamente incompatible con el celibato, no dice, esto es absolutamente incompatible. De hecho, existe clero casado en la Iglesia Oriental Católica. Pero yo señalaba esa vez que el celibato no es tampoco algo accidental. Si bien no es esencia, no es mero accidente, está muy unido al pastor. No creo que la Iglesia lo cambie. Y el otro argumento, me olvidé de traer el papelito, en todo caso mañana. El otro argumento en favor de que la Humanae Vitae es un documento infalible del magisterio es de Hans King. Tiene un texto en el cual claramente dice que la encíclica, por la frecuente proposición de una misma doctrina, por esto y por esto y por esto, ciertamente tiene las características de la infalibilidad. Lo que pasa es que Hans King saca una conclusión interesante. Entonces, esto muestra que la Iglesia no es infalible. Su libro, Infalible, donde niega la infalibilidad del Papa, parte precisamente de la reacción contra la Humanae Vitae. El tipo dice, la Humanae Vitae tiene todas las características que comprometen la infalibilidad de la Iglesia. Pero como esto no puede ser, esto muestra no que tenemos que aceptar la Humanae Vitae, sino que el Papa no es infalible. Y después en esto, ojo, puede haber un sofisma, no es un dogma de fe, ciertamente. La Iglesia habla en temas de fe y de moral. Nunca una enseñanza en el campo de la moral es un dogma de fe, en el campo de la moral práctica. De modo que si no es un dogma de fe, es una cosa hipócrita. Es algo que pertenece al magisterio ordinario universal de todos los siglos, exigido a los católicos como algo que de lo cual depende, porque el hecho de señalarlo como pecado mortal, depende su salvación y condenación. Bueno, si vamos a la encíclica fundamentalmente se divide en tres partes, después de un breve numerito de introducción. El número 1, en la primera parte es el planteo del problema. El planteo del problema, números 2 al 6. Este problema se plantea hoy y exige una respuesta por parte de la Iglesia. 7 a 18, segunda parte, el centro, el carozo de la encíclica, que está sobre todo en el artículo, en el número 14. La Iglesia primero expone los principios doctrinales y luego la respuesta fundada en esos principios. Y del número 19 al 31, los principios
pastorales que dimanan de esta doctrina o que sirven como norma de aplicación de esta doctrina. Voy a señalar brevemente así los puntos principales de la encíclica, lo cual no tiene que eliminar la lectura. Empieza hablando del grave deber de transmitir la vida, que es para los esposos colaboradores libres y responsables de Dios Creador, fuente de grandes alegrías, pero unidas con dificultades y con angustias. Este problema se ha planteado en todos los tiempos, pero aparecen nuevas circunstancias, número 2, que complican la cosa. Por una parte, el desarrollo demográfico del tiempo en que vivimos. Muy divertido el desarrollo demográfico. Yo lamento no haber podido encontrar, no recuerdo la fuente, un texto que aparece, creo que es en algún autor citado por San Ireneo en la polémica contra los gnósticos. Antes estaban todos los campos vacíos y ahora vemos que hay ciudades por todas partes, que las casas están unas al lado de las otras, y que si la cosa sigue así no va a haber más lugar donde viva la gente. Creo que el autor del siglo II o tercero que descubrió que el mundo ya no cabía más gente, algo así como 16 siglos antes de que lo descubriera Malthus y creara la mentalidad anticonceptiva moderna. El desarrollo demográfico, la complicación que tienen las condiciones económicas, muchas veces es un problema real, condiciones económicas cada vez más angustiantes a veces, el trabajo de la mujer y del varón, el trabajo, dos trabajos, condiciones económicas es lo que significa la vivienda o condiciones habitacionales, el departamentito después del segundo hijo al tercero hay que meterlo en el placar. Por otra parte, algunos se fundan en el valor que hay que atribuir al amor conyugal dentro del matrimonio y en el aprecio que se debe dar al significado de los actos conyugales en relación con este amor, es decir, una mayor insistencia en el aspecto del acto conyugal como expresión de amor, y también en la capacidad que tiene el hombre para el dominio de la naturaleza, que se extendería a su propio ser. Entonces, de aquí nacen nuevas preguntas. Número 3. Primera pregunta: consideradas las condiciones de la vida actual y dado el significado de las relaciones que las relaciones conyugales tienen en orden en la armonía entre los esposos y a su mutua fidelidad, ¿no sería indicado revisar las normas éticas hasta ahora vigentes? Sobre todo si se considera que las mismas no pueden observarse sin sacrificios, algunas veces heroicos. Segunda, extendiendo a este campo la aplicación del llamado principio de totalidad, ¿no se podría admitir que la intención de una fecundidad menos exuberante pero más racional transformase la intervención materialmente esterilizadora en un control lícito y prudente de los nacimientos? Es decir, ¿no se podría admitir que la finalidad procreadora pertenezca al conjunto de la vida conyugal más que a cada uno de los actos? Es decir, por principio de totalidad, mirar como un todo la vida conyugal, y diría, si no se excluye la fecundidad del conjunto de la vida conyugal, no es necesario que cada uno de los actos la acepte. Y la tercera, se pregunta también si, dado el creciente sentido de responsabilidad del hombre moderno, cosa que me animo a poner con signos de interrogación, no haya llegado el momento de someter a su razón y a su voluntad más que a los ritmos biológicos de su organismo la tarea de regular la natalidad. Preguntas fundamentales que llevan un cambio. La respuesta es algo que corresponde al magisterio. Y entonces en el número 4 habla sobre la competencia y la autoridad del magisterio. Una nueva reflexión acerca de los principios de la doctrina moral del matrimonio. Doctrina fundada sobre la ley natural, iluminada y enriquecida por la revelación divina. Ningún quien querrá negar que corresponda al magisterio de la Iglesia el interpretar también la ley moral natural.
señala que Jesucristo, al comunicar la autoridad divina, constituye a los apóstoles en custodios e intérpretes auténticos de toda ley moral, no sólo de la evangélica, sino también de la natural expresión de la voluntad de Dios. Unamos a esto las citas que hice antes sobre la autoridad del magisterio y también en la primera parte del documento de ética sexual, persona humana, al cual ya hemos hecho referencia. El número 5 se refiere a la Constitución, marzo del 63, de la Comisión de Estudiosos, por el Papa Juan XXIII, que luego ampliada por el Papa Pablo VI, y ya señalamos los documentos, señalamos las citas en las cuales esta situación de estudio no significaba una suspensión o puesta en duda de la doctrina. Decíamos que la resolución de la mayor parte de la comisión es negativa. Y el Papa dice, número 6, no podíamos, sin embargo, considerar como definitiva las conclusiones a las que había llegado la comisión, ni dispensarnos de examinar personalmente la grave cuestión. Entre otros motivos porque en seno a la comisión no se había alcanzado una plena concordancia de juicios acerca de las normas morales, y sobre todo porque habían aflorado algunos criterios de soluciones que se separaban de la doctrina moral sobre el matrimonio propuesta por el magisterio de la Iglesia con constante firmeza. Por ello, habiendo examinado atentamente la documentación que se nos presentó y después de madura reflexión y de asignos plegarias, queremos ahora, en virtud del mandato que Cristo nos confió, dar nuestra respuesta. Sí, fíjense esto, que vuelve después al final. Decía, llamar la atención. La manera de decirlo, dice el concilio, para hablar de la autoridad del documento. Y el Papa dice, en virtud del mandato que Cristo nos confió. Es decir, el teólogo o el moralista, cuando habla sobre el tema moral, habla en virtud de las conclusiones que él ha sacado en la reflexión, que debiera hacerlo sobre el dato revelado, que es la teología. Pero es maestro. El Papa no solamente es maestro, sino que el Papa es pastor. Entonces acá hay algo más que la mera reflexión. Después lo dice al final cuando se dirige a los sacerdotes. Aunque no los convenzan los argumentos expuestos por la asistencia con el Espíritu Santo, así que los pastores. Es decir, el Papa compromete y de alguna manera bastante solemne, no ex cátedra, pero solemne su autoridad. ¿Cómo que no lo convencen los argumentos? Se refiere que yo a los teólogos, a los sacerdotes, que obedezcan a la encíclica, aun cuando los argumentos no los convencieron, por la asistencia del Espíritu Santo que el Papa tiene. Es decir, aquí hay algo más que una proposición teológica que tiene que convencerme por las conclusiones silofísticas. ¿No cree que el Papa se podría hacer? No, compromete, digamos, de una manera más expresa la autoridad de Cristo, el Espíritu Santo y su función